Hace poco más de 2000 años, un hombre fue ajusticiado en Jerusalén, humillado, flagelado y finalmente crucificado. El cuerpo fue envuelto en un lienzo de lino y sepultado, pero lo que ocurrió después no tiene explicación. En aquel lienzo quedó grabada la imagen de un hombre muerto, una imagen que a día de hoy nadie ha podido explicar su formación. La conocemos como la Sábana Santa de Turín, y la pregunta que incomoda tanto a creyentes como a escépticos es simple. ¿Estamos realmente ante el verdadero rostro de Jesús de Nazaret? ¿O ante el mayor enigma sin resolver de la historia? La síndone es un lienzo de lino de más de 4 metros de largo. En él se distingue la figura frontal y dorsal de un hombre desnudo con claras señales de tortura. No es una pintura religiosa. No hay pinceladas, trazos o pigmento de ningún tipo. Tampoco hay tinta. Es como si algo desconocido hubiera dibujado un cuerpo. Y ese cuerpo presenta una coincidencia casi milimétrica con la descripción hecha en los Evangelios de la Pasión de Cristo. Donde todo será. La figura de la sábana muestra a un hombre de 1,81 metros de altura con un perímetro de la caja torácica de 99 centímetros. La longitud de sus piernas sería de 94 centímetros, con unas extremidades superiores de 82 centímetros y un peso aproximado de unos 80 kilos. Rostro estrecho con rasgos semíticos. Pero en la síndone no solo se aprecia su anatomía, también se observa que aquel hombre fue sometido a una brutal tortura. Se muestran múltiples marcas de flagelación, más de un centenar de marcas compatibles con el flagrum romano que afectaron incluso a los testículos y al coxis, pero no a la zona del corazón, evitando así la muerte prematura del reo. También presenta un gran hematoma en el pómulo derecho, debido a un potente golpe que además le fracturó la nariz. Marcas en la cabeza, no en forma de corona circular, sino de casco de espinas, afectando a nuca, cuero cabelludo y frente. Rodillas lesionadas debido a golpes o caídas. Heridas en las muñecas, no en las palmas, exactamente donde los romanos clavaban a los condenados para que el cuerpo no se desgarrara por el peso. Una perforación en el costado derecho y manchas de sangre que fluyen de arriba a abajo, como si el cuerpo hubiera estado suspendido. No estamos ante una representación artística medieval. Estamos ante una imagen forense. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo el cuerpo de Jesús de Nazaret? En septiembre de 1988, 3 laboratorios analizaron una muestra de la síndone, y el carbono 14 arrojó una datación sorprendente. El tejido analizado era medieval, concretamente entre los años 1260 y 1390. Por lo tanto, la imagen era una falsificación. La noticia dio la vuelta al mundo. Caso cerrado. ¿O no? A algunos científicos e investigadores de la Sábana Santa les comenzaron a surgir dudas. La muestra se había tomado de una sola esquina del lienzo, una zona que pudo haber sido reparada por las monjas clarisas de Chambéry tras el incendio en 1532, en el que el fuego alcanzó la urna de plata que protegía la síndone, y en el que varias gotas de plata fundida quemaron y traspasaron los 48 pliegues en los que se hallaba doblado el lienzo, formando rombos que se repiten simétricamente a lo largo de la imagen. Poco a poco, salieron a la luz hasta 26 irregularidades en los procesos de datación, y mientras el debate crecía, otros datos quedaron en segundo plano.
El profesor Gilbert Raes, del Instituto de Tecnología Textil de Gante, analizó algunos hilillos con el microscopio y detectó la presencia de fibras de algodón. En Europa no se tejió el algodón hasta finales del siglo XV. Además, según el profesor, es idéntico a los confeccionados en el Medio Oriente en el siglo I. También, en los años 70, el criminólogo y botánico Max Frey analizó partículas microscópicas en el tejido. Encontró pólenes de plantas típicas de Palestina, de Anatolia y de regiones de Francia e Italia. Un recorrido que coincide exactamente con la ruta histórica atribuida a la síndone. Algunas de esas especies ni siquiera existen hoy en día. Así que la pregunta es simple. Si fuera una falsificación medieval europea, ¿cómo llegó a impregnarse de polen originario de Oriente Próximo siglos antes de que existiera el microscopio? Análisis hematológicos aplicados a los numerosos coágulos y reguerillos de sangre revelaron que aquella sangre era del grupo sanguíneo AB, algo muy común entre los judíos. La sangre parece estar primero, y la imagen después, es decir, el cuerpo sangró sobre la tela, y más tarde, algo imprimió la figura. ¿Pero el qué? En 1898, el fotógrafo Secondo Pia recibió el encargo de tomar varias imágenes de la Sábana Santa. Serían las primeras fotografías de la síndone. Al revelar el negativo, se quedó sin palabras. El negativo fotográfico era en realidad un positivo perfecto. Pero en la Edad Media no existía la fotografía. Para falsificar algo así, el artista habría tenido que crear primero un negativo perfecto, sin saber que la fotografía no existiría hasta siglos después. Algo que carece de sentido. En 1978, el proyecto STURP analizó la tela con tecnología de la NASA y descubrieron algo desconcertante. La imagen contiene información tridimensional. Cuanto más cerca estuvo el cuerpo del lienzo, más intensa era la tonalidad, como si la imagen dependiera de la distancia. Además, sobre los ojos descubrieron dos círculos que identificaron con monedas. Esa justamente era la costumbre judía en los enterramientos próximos al sábado. Consultando a varios destacados numismáticos, se llegó a la conclusión de que se trataban de leptones, unas monedas acuñadas por Poncio Pilatos en la provincia romana de Judea, entre los años 29 al 32. Los científicos intentaron reproducir la imagen sin éxito, ni con pinturas, ni con calor, ni con químicos. La imagen solo afectaba a las fibras más superficiales. Pero no estaba quemada, estaba envejecida, oxidada en una fracción de segundo. Algunos científicos hablaron de una radiación breve e intensa, una energía desconocida que aceleró la descomposición del cadáver, envejeciendo la sábana. Si crees que hay enigmas que aún desafían a la ciencia, si piensas que algunos objetos del pasado guardan preguntas que todavía no sabemos responder, puedes apoyar este canal suscribiéndote y dejando un like. Aquí seguiremos explorando enigmas y buscando respuestas. Con todos estos datos, ¿por qué el análisis del carbono 14 dio esa datación? Si es medieval, es la mayor obra de ingeniería forense, anatómica, química y óptica jamás creada. Un falsificador capaz de anticipar la fotografía, crear una imagen tridimensional, aplicar sangre real con conocimiento hematológico avanzado, incorporar polen de Oriente Próximo,
y hacerlo sin dejar rastro de pigmento, en el siglo XIII. Suena improbable. Pero tampoco existe una explicación científica definitiva que cierre el caso. Y ahí es donde el misterio permanece intacto. Tal vez el verdadero misterio no sea si perteneció a Jesús de Nazaret. Tal vez el misterio sea que después de siglos de análisis, la ciencia aún no puede explicar cómo se formó esa imagen. Y mientras no pueda hacerlo, la sombra del hombre del lienzo seguirá mirándonos desde hace 2000 años, en silencio.